Muy bien. Bueno, en el programa venía que nos basáramos en los cambios de la morfología y función glomerular y en los cambios estructurales y funcionales a nivel tubular, entonces nos vamos a basar en eso y vamos a tratar de cumplir con estos objetivos que al final los repasamos. Bueno, primero como un breve resumen del riñón, pues ya sabemos, nada más como recordatorio, órgano par de ubicación retroperitoneal que se conforma de corteza y médula. Y su unidad funcional pues es la nefrona. Recalcar que pues el glomérulo se ubica en la corteza y los túbulos ya en la médula, y esto va a ser importante y más adelante lo vamos a mencionar. Bueno, me gustaría empezar con esta frase que venía en el libro, que menciona que todos los parámetros de la función renal pueden verse afectados por el envejecimiento, pero la edad de inicio, la velocidad y el curso de los cambios y las consecuencias varían. Esto quiere decir que pues, no hay una edad establecida en la que ya se detecten los cambios en sí y no hay características distintivas de ya, de que decir, aquí ya es un riñón viejo o así. Va a variar de acuerdo a la edad, la velocidad y también de las enfermedades que se tengan agregadas. Como mencionaba, no existe una relación lineal entre la edad y la pérdida de la función renal, ya que en estudios se ha demostrado que existe un 5 a 10% de la población que presenta una pérdida acelerada, incluso en ausencia de comorbilidades identificadas. O también en el 30% de los pacientes no existe ninguna manifestación de la pérdida de la función renal. También se ha demostrado que hay personas en las que a la edad de 80 años sigue conservada su reserva renal, entonces es muy variable. Y este tema es importante debido a que la enfermedad renal tiene una prevalencia en jóvenes de un 7.2%, pero si vemos aquí, en los adultos mayores aumenta hasta un 23 hasta 35%. Entonces es un número relativamente alto. Y pues la edad promedio de la terapia de renal de sustitución es a los 65 años, pero pues el mayor grupo ya es a partir de los 75 años. Entonces esto es importante en los adultos mayores. Entonces, el riñón, pues, a lo largo de la vida tiene ciertas funciones específicas que con la edad pues, se van a ir deteriorando. Dentro de ellas está la eliminación de los productos finales del metabolismo, va ya a haber alteraciones en el equilibrio ácido básico, en la regulación de la presión arterial, y también es muy importante el hecho de que existe una polifarmacia en estos pacientes. Entonces, al haber un deterioro de las funciones renales, se va a alterar su farmacocinética. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque hay que ajustar las dosis de los medicamentos de acuerdo a su función renal. Los cambios que vamos a tener aquí van a ser debidos a efectos directos e indirectos. Los efectos directos serían factores intrínsecos, moleculares o cambios celulares que en sí afecten directamente a la nefrona. En los indirectos serían las enfermedades sistémicas que tengan una repercusión sobre el riñón, como enfermedades cardiovasculares, endocrinas o metabólicas, ya sea diabetes, hipertensión, etc. Son todas las comorbilidades asociadas. Y no se conoce el mecanismo exacto que lleve a la declinación de la función renal, sin embargo, hay ciertos factores que se cree que influyen en esta. Y son una mezcla en sí de predisposición genética que se tiene y factores ambientales. Uno de ellos muy importante es el género. Por el simple hecho de ser mujer ya se tiene una protección sobre el envejecimiento renal, debido pues que los estrógenos son protectores, por así decirlo, ya que estos inhiben la formación de matriz mesangial y la acumulación de esta. Al contrario de los varones, los andrógenos favorecen esto porque son profibróticos. Entonces, las mujeres ya la llevan de ganar. También hay genes relacionados en varios estudios que se encontró como el gen cloto que están involucrados con el envejecimiento.
o cambios en las proteínas de la membrana como la nefrina o podosina, que si existen mutaciones en estas, pues se acelera el deterioro renal. También se dice que con la edad hay una inflamación crónica, bueno, pero leve, debido a que pues, las células empiezan a entrar en senescencia o en apoptosis, ya no hay una buena respuesta a la reparación celular, entonces empiezan a liberarse más factores proinflamatorios como factor de necrosis tumoral, interleucina 6, interleucina 1, y también a su vez se generan más radicales libres, entonces todo esto va a dañar directamente a las células de este órgano. Y es importante también, por ejemplo, aquí lo de la senescencia, debido a que les mencionaba, les hacía pues énfasis en la corteza y en la médula renal, debido a que la telomerasa se empieza a cortar más tempranamente en lo que es la corteza, entonces la que se va a ir degenerando más rápidamente, y aquí es donde se encuentran pues los glomérulos, y es lo que va a llevar al deterioro de la función más rápidamente. También la dieta es muy importante porque se ha comprobado que en pacientes que tienen enfermedad renal, si se regula su ingesta calórica o proteica, hay un beneficio para detener el avance de la enfermedad. Entonces, es importante esto de regulación, de regular las calorías y las proteínas y también los lípidos, porque estas, además de ser un factor de daño cardiovascular, pues aceleran la aterosclerosis, y la peroxidación de los lípidos por sí misma también genera radicales libres y daña más a la célula. Y como les mencionaba también lo de la pérdida glomerular, entonces va a haber pérdida de estas, hipertrofia de las restantes que tratan de compensar esto, entonces va a aumentar la presión intraglomerular y esto va a llevar a más daño del riñón. Entonces son todos estos los factores que se cree que influyen directamente. Entonces, en resumen, se cree que es una enfermedad vascular o microvascular principalmente, y también es importante aquí la pérdida gradual de nefronas y la disminución de la actividad enzimática y metabólica de las células renales, lo que nos va a llevar a una mayor incidencia de procesos patológicos. Todo esto es el proceso del envejecimiento por sí mismo. Entonces, para comenzar ya específicamente con los cambios glomerulares, bueno, primero, en general, vamos a ir de lo más grande a lo más pequeño. El riñón, conforme pasa la edad, va a disminuir en peso y en volumen, y se degenera primero la corteza y luego la médula. Al inicio tenemos 1 millón de nefronas, y estas pues disminuyen con la edad, disminuye un 10% por cada década, y estas ya no se regeneran o no se pueden reparar. Y también a su vez pues hay un adelgazamiento de la membrana basal, o más adelante vamos a ver que también se puede ingresar dependiendo de los factores. Entonces se pierden los glomérulos y los túbulos pues dejan de funcionar, entonces esto va a aumentar el tejido conectivo, y como les mencionaba de la hiperfiltración, se hipertrofian los restantes y aumenta su presión. También con la edad se encuentra se relaciona más la disfunción endotelial, también por lo mismo del proceso inflamatorio y esclerosis, y en el área yuxtaglomerular se han encontrado bypass arteriolares que conllevan más isquemia, entonces más daño, aumentan las resistencias vasculares, y el riñón, al ser el órgano que recibe hasta un 5% de la quinta parte del flujo sanguíneo corporal, es más propenso a embolización. Entonces estos serían algunos cambios que se pueden observar. Y en cuanto ya a los cambios histológicos propios de la nefrona, vamos a ver pues fibrosis de la íntima de las arterias o arteriolas. También vamos a encontrar glomeruloesclerosis, atrofia tubular, fibrosis intersticial, aumento de la matriz mesangial, como les mencionaba, engrosamiento de la membrana basal. También encontramos pérdida de los podocitos, que van a alterar el ancho de los poros y la expansión de la matriz mesangial. Entonces, todo esto nos lleva a disminución en su función. Y estos cambios funcionales, pues dependen de la filtración glomerular, y esta a su vez depende de la eficacia del flujo sanguíneo renal
y de la integridad de su membrana basal glomerular, que si se afecta a una edad más temprana, y pues es más grave que se afecte su reabsorción y sus secreción tubulares. Entonces, en sí, la filtración glomerular depende en gran medida de su pared y de su flujo sanguíneo renal, y estos se pueden ver alterados. Sin embargo, casi siempre se altera primero lo que es el glomérulo, después los túbulos, y ya el flujo renal es como más variable porque este depende más que nada de la hemodinámica corporal, entonces es más fácil que este se regule. Vamos a ver pues los diferentes factores que influyen en su funcionamiento. El flujo sanguíneo disminuye aproximadamente un 10% por década también. Esto a su vez aumenta la resistencia de las arteriolas aferentes y eferentes, y esta disminución del flujo renal va a contribuir pues, a que el riñón ya no tenga la misma capacidad para responder a las cargas de volumen o a la pérdida de líquidos y electrolitos. Entonces va a ser más difícil su respuesta adecuada. Y estos pues son independientes del gasto cardíaco o de la reducción de la masa renal y son reversibles. De la función glomerular, pues se mide mediante la tasa de filtración glomerular. Esta se pierde en un 10% y el 10% del flujo plasmático renal también se va disminuyendo a partir de la cuarta década. Generalmente todo empieza a partir de esta edad. Entonces, medir la función glomerular es un pues, factor determinante de cómo está funcionando el riñón. Y se puede medir principalmente por la inulina o la creatinina. Sin embargo, pues es más fácil con la creatinina porque no hay que introducirle nada al paciente, ya es un metabolito propio del organismo. Y hay una fórmula que toma en cuenta la edad en años, el peso corporal del paciente en kilogramos y los valores de creatinina sérica, y toma en cuenta también si se es hombre o mujer. Entonces esto ya nos da una idea de cómo está funcionando el riñón. Y en las mujeres pues es un 10% menor al de los hombres, por eso influye si es hombre o mujer. Sin embargo, conforme pasa la edad, sabemos que se pierde pues masa muscular, y entonces esto también es muy importante tomarlo en cuenta porque nos puede dar alteraciones en los niveles de la creatinina sérica. Entonces Cockcroft y Gault hicieron una fórmula que toma en cuenta ya no solamente el peso corporal, sino más bien la masa magra corporal. Esta también ya se multiplica por la edad, bueno, 140 menos la edad, y se divide entre los valores de creatinina sérica. Y también pues aquí es importante si se es hombre o mujer. Y estos valores pues nos van a ayudar, esta fórmula nos ayuda más que nada para calcular pues lo que veíamos de las dosis de los fármacos, para evitar pues su daño renal o toxicidad. También pues en condiciones normales veíamos que pues Una pequeña pausa, una sí. pequeña pausa. ¿Existen otras fórmulas, doctora? Ajá. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es si existen otras fórmulas. La segunda pregunta es si tenemos alguna manera de estimar también la tasa de filtrado glomerular midiendo directamente la creatinina en orina, no teniendo en cuenta únicamente la creatinina sérica. Y si esto es adecuado o no hacerlo en adultos mayores. Si es así, ¿por qué? Y si no es así, ¿por qué también? Hay gente que todavía pues solicita, de hecho están dentro de los parámetros del laboratorio, pedir una depuración de creatinina en orina de 24 horas. ¿Podemos hacer eso? ¿Se debe hacer eso? Bueno, la verdad, el libro mencionaba solo estas dos fórmulas, y creo que mencionaba sobre la creatinina en orina y que se tenía que hacer más que nada como un seguimiento del cálculo de la orina, pero que esto era un poquito más difícil en los pacientes mayores y que por eso no se recomendaba mucho,
y se usaba la fórmula de Cockcroft y Gault. ¿Por qué? Pues mencionaba eso de que era porque era difícil su seguimiento, más no sé qué otros factores influyen. ¿Alguien tiene alguna idea? No era por la pérdida de masa muscular. A ver. No. No era porque era muy variable o sea, la depuración de creatinina aún en pacientes geriátricos, ¿Variable en qué sentido? en que habían, bueno, lo que había leído, también, bueno, del libro, es que los pacientes geriátricos, habían sujetos que podían depurar mucho y habían unos que podían como, depurar poco, o sea, no se podía como establecer ¿cómo se dice? Como un rango que se pudiera decir que es normal porque era muy variable de sujeto en sujeto. No, de hecho las tasas de filtrado glomerular ya están determinadas con base en la edad y el género y la cantidad de masa magra. Eso sí está bien establecido. Algo que les tiene que quedar claro es que de todos los órganos que envejecen con el correr del tiempo, el que más experimenta cambios con mucho es el riñón. Si algo pueden tener así certeza es que el riñón va a envejecer y eso va a ser evidente conforme van pasando las edades. La capacidad de filtrar y de desintoxicar al organismo del riñón va decreciendo con la edad. Y es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta por algo que ya mencionaba la doctora ahorita, sobre todo por los fármacos. Un gran porcentaje de medicamentos se elimina por el riñón. Entonces, al eliminarse por riñón, puede haber toxicidad si estos medicamentos se acumulan. Menciona Juan Carlos y dice que el gold estándar para ancianos era el aclaramiento de inulina. De hecho, el gold estándar para todos es el aclaramiento de inulina. Pero esa prueba únicamente se hace con fines de investigación. No es rentable estar solicitando depuración de inulina a todos los pacientes para estimar la tasa de filtrado glomerular. En ancianos no se recomienda medir la creatinina en orina ni de pedir una depuración de creatinina en orina de 24 horas. En primer lugar, y yo creo que el factor más importante es por lo incómodo que es. Eso sí lo comentó la doctora, dijo, dice el libro que no es tan práctico, ¿no? No es tan práctico. Imagínense una abuelita de 80 años con una coxartrosis severa que tiene dificultades para la marcha y pedirle que esté juntando orina a lo largo de todo un día. Eso hace problemático el estudio de laboratorio. Les diré que hasta hace unos 15 años era el referente, el gold estándar para estimar, pero después nos dimos cuenta de que había fallas. Primero, porque era muy probable, sobre todo en adultos mayores, que no se juntara toda la orina, precisamente por esas dificultades técnicas. Aparte de esto, aunque no lo crean, hay pacientes adultos mayores que pueden tener una gran cantidad de orina residual en vejiga. ¿Por qué? En el caso de las mujeres, por la caída del suelo pélvico, sobre todo aquellas grandes multigestas, pueden tener cistoceles muy importantes y me estoy llevando una medición de orina falsa. Y en el caso de los hombres, a veces también tienen vejigas retencionistas por un problema de hipertrofia prostática. Entonces, desde el punto de vista de recabar la muestra, es complicado tener una medida certera, ¿sí? De cómo se encuentra en realidad la depuración de creatinina si se toma en cuenta la creatinina en orina de 24 horas. ¿De acuerdo? Ese es un punto. Con base en esto, Crocroft y Gault idearon una fórmula logarítmica para estimar la tasa de filtrado glomerular teniendo en cuenta la composición corporal, la masa magra, el peso, en pocas palabras, el metabolismo proteico. Y esta fórmula, sí, o sea, fue muy útil durante mucho tiempo.
Sin embargo, con estudios que se le hicieron de manera posterior, se dieron cuenta de que esta fórmula sobreestima la tasa de filtrado glomerular, es decir, le da más valor de que en realidad tiene. Y entonces se crearon dos más, que a la fecha son muy útiles y cada una de ellas tiene sus escenarios. Una de ellas es el MDRD. No sé si la hayan escuchado, la pueden checar, la pueden buscar. La fórmula de MDRD, de hecho, hay calculadoras para celulares, ustedes las pueden bajar a través de aplicaciones, ¿sí? Es una de tantas fórmulas que se hicieron para estimar la tasa de filtrado glomerular. Otra de las fórmulas que hay también es la seca de EPI, que con mucho, según la bibliografía actual, es la que se recomienda emplear en adultos mayores. Si ustedes quieren emplear una fórmula para estimar la tasa de filtrado glomerular en un anciano, empleen por favor CK de EPI. Esta fórmula involucra la edad, la creatinina plasmática, el género, la etnia o raza, que considera nada más si es negro o si es de otra, porque los negros por naturaleza tienden a tener un deterioro mucho más rápido en el filtrado glomerular que las personas de raza blanca o caucásica. Y la superficie corporal. Esta fórmula también es muy importante, sobre todo en aquellos pacientes que tuvieron una lesión renal aguda para seguimiento. Luego, ya eso es harina de otro costal. Yo creo que ya lo vieron de haber visto en nefro. Hay una cosa que se llama enfermedad renal aguda y otra cosa que se llama enfermedad renal crónica. Entonces, para seguimiento de enfermedad renal aguda, el CK de EPI también es la fórmula que se recomienda utilizar. ¿De acuerdo? Okay. Ahora tengo otra pregunta. ¿Por qué si sabemos que a partir de la cuarta década de la vida, es decir, a partir de que cumplan 30 años, que es cuando inicia la cuarta década de la vida, se va a empezar a perder aproximadamente el 10% del flujo plasmático por década, uno por año? ¿Por qué los adultos mayores no tienen tan elevados los azoados? ¿Por qué sus creatininas se mantienen en 0.9, 0.8, el BUN en 45, 50 y la urea no más allá de 60, 70? ¿Por qué si hay un deterioro tan marcado en la función renal a partir de los 30 años? ¿Por qué no parecieran acumularse toxinas del degradamiento proteico? ¿Por qué? Porque, bueno, eso también, se supone que tenemos más nefronas de las necesarias para mantener un equilibrio o para mantener la homeostasis de la sangre. Se supone que, o sea, es por eso que la gente puede vivir con un solo riñón, porque realmente las nefronas necesarias para mantener un correcto balance en el cuerpo, creo que rondaba alrededor del 20-30% de cada riñón. Entonces, o sea, los pacientes geriátricos, aunque empiezan a perder el 10% cada 10 años a partir de los 30 años, o sea, si por ejemplo tenemos un paciente de 80 años que digamos ya perdió el 50% de sus nefronas, aún tiene el 50% en un riñón y el otro 50% en un riñón y eso es suficiente. Se genera también como una compensación de una hipertrofia de las nefronas restantes. No, ninguna de esas dos es la respuesta correcta. ¿Alguien me puede decir por qué? No, ¿será que pues se excreta por algún otro tipo de mecanismo que no sea filtrado a través del glomérulo y se excrete por los túbulos A ver, activamente? no. Si usted vio en fisiología, la depuración de creatinina, por eso precisamente se emplea como marcador de la tasa de filtrado glomerular, es una medida únicamente de función glomerular. Los túbulos no tienen la capacidad de secretar ni tampoco eliminar productos nitrogenados, productos de degradación de las proteínas. Los túbulos no tienen esa capacidad.
alguien, y creo que eso en los libros siempre lo mencionan y es muy puntual en eso. Nadie. No, yo no sé. Podría ser porque también va acompañado de una sarcopenia, entonces, pues, Ándele. A ver qué dijo. que también el deterioro renal va acompañado de una sarcopenia con la vejez, entonces tampoco se producen tantos líquidos suaves. Exactamente, doctor. Ese es el motivo. Conforme va pasando la edad, la tasa de recambio proteico también va disminuyendo. ¿Por qué? Porque la masa muscular se va perdiendo. Entonces, no es que el riñón mantenga su función, ni es que tenga una gran reserva renal y que solamente utilicemos el 10 o el 20% de nuestras nefronas. No, no es cierto. Aquí no sucede como con el cerebro, que nada más utilizamos menos del 5%. No. El riñón, sí, casi todo se utiliza. El detalle está en que en apariencia la función renal se mantiene, pero a expensas de tener un menor metabolismo proteico. La cantidad de ingesta de alimentos que tiene un adulto mayor, ¿sí? Sobre todo después de los 80 años, es muchísimo menor a lo que ingieran ustedes ahorita. Ni medianamente sus bisabuelos o sus abuelos van a comer lo que ustedes comen y cómo ustedes comen. Si no me creen, véanlo. ¿Sí? Entonces, por eso en apariencia la función renal se mantiene. Pero cuando el riñón es sometido a estrés por un cuadro, por ejemplo, de deshidratación o una lesión por fármacos, se pone más que en evidencia el deterioro de la función renal por culpa de la edad. Por eso es algo que siempre tienen que tomar en cuenta. Entonces, hasta aquí ahorita quedan claras varias cosas. La primera es que si algo va a acompañar al envejecimiento es que va a haber un deterioro de la función renal. Aunque este deterioro de la función renal es compensado por un menor metabolismo de recambio proteico. Es decir, como hay pérdida también de masa muscular, la cantidad digamos que productos de degradación de las proteínas que tiene que filtrar el riñón es mucho menor. Por eso en apariencia la función renal se mantiene, ¿sí? Entonces, todo viejo deberíamos de considerarlo, ¿sí? Un paciente que tiene ya un daño renal, pero sus niveles de creatinina siempre tendrán que estar aceptables, precisamente por ese cambio adaptativo que hay. En primer lugar. En segundo lugar, la gran mayoría de esta lesión renal es por lesión vascular, como comenta la doctora. Si es por daño glomerular directo. Y si a esto le agregan que pudiera haber comorbilidades, como decía la doctora, pues todavía el daño vascular es mucho mayor. Tiene muchas más repercusiones ese daño vascular. Entonces, eso también les tiene que quedar claro. También les tiene que quedar claro que como mecanismo de compensación ante la pérdida de nefronas, como dijo la doctora, otras nefronas también buscan compensar, hipertrofiándose, pero en el pecado llevan la penitencia. Esa hipertrofia todavía genera más daño vascular y hay muchas más nefronas perdidas. Otro punto que les tiene que quedar claro es que no es necesario medir de manera directa la creatinina urinaria y compararla con la creatinina sérica para hacer un estimado de la depuración. Ahora tenemos fórmulas logarítmicas para estimar de manera casi 100% certera, correlaciona muy bien con la depuración de inulina, fórmulas logarítmicas que nos permiten estimar la tasa de filtrado glomerular o el aclaramiento de creatinina, ¿sí? Las más empleadas son las fórmulas de Crocov-Kaut, que ya dijimos que sobreestima un poco la función del riñón. Está el CK-de-EPI y está la fórmula de MDRD. ¿De acuerdo? Que toman en cuenta género, edad, masa magra o bien toda la superficie corporal y la creatinina sérica. ¿De acuerdo? Sí. Oiga, doctor, yo tengo una pregunta.
Por ejemplo, en personas pues mayores que se salen pues del promedio, o sea, pues sí, la regla general es que las personas mayores pues haya sarcopenia y un recambio proteico menor, Ujú. pero y en personas que pues tienen, no sé, se acercan a los 60 años y pues hay personas de esa edad que se ven pues musculosas, no sé, porque son Están mamadas, fisiculturistas. que son físico-culturistas, etcétera. Aquí tengo que decirles algo, ¿eh? Esos que hacen ejercicio, que les gusta mucho levantar pesas y que se toman como 20 malteadas de proteína al día, cuidado. De hecho, la doctora lo comentó. No sabemos por qué, pero una dieta con restricción calórica y proteica lleva a la gente a tener una vida mucho más longeva que aquellos que comen como pelones de hospicio o que se preparan 20 malteadas al día y que levantan 140 kilos de peso. No se sabe por qué. De hecho, hay un artículo del New England Journal of Medicine que habla sobre los periodos de ayuno y cómo impactan directamente en el promedio de vida y en la calidad de vida. Yo no les estoy diciendo que hagan periodos de ayuno, ¿eh? Yo nada más les estoy diciendo un hecho tácito. Y no, doctor. Me han tocado a lo largo de mi práctica clínica tener que modializar a 5 muchachos menores de 30 años por las dichosas jodidas malteadas y por competencias. Tener que meterlos a hemodiálisis. Porque antes de una competencia de esas de fisicoculturismo, de carreras o el maratón, ¿sí? Se ponen a tragar cantidades astronómicas de proteína y luego someten el cuerpo a estrés. Se provoca rabdomiolisis y como el riñón estaba tan apurado tratando de metabolizar proteínas, lo truenan, lo colapsan. Entonces, bueno, ese tipo de personas que dice que llegan mamadas, que hacen ejercicio y todo, sí, les va mejor. De hecho, con mucho el ejercicio es una de las mejores medicinas antienvejecimiento que hay, sin exceso. Todos los excesos son malos, ¿sí? Y hay ejercicios que favorecen más la creación de cierto tipo de músculo que cuando veamos sarcopenia y veamos fragilidad van a ver que es el que nos sirve, más que el estar mamado o tener mucha masa muscular. Eso también es cierto. No todas las fibras musculares a mí me sirven para prolongar más la vida o la calidad de vida. Solamente algún tipo de fibra muscular, pero no todas. Wow. Ok, interesante. Ujú. ¿Sale? Sí, doctor. Muy bien. Sígale, doctora. Ok. Bueno, esto de la función glomerular en las proteínas es lo que ya comentábamos, que pues en una condición normal no se deben ver proteínas en la orina, o sea, en sí sí se excretan, pero en una cantidad pues ya establecida estableciendo los rangos normales y siempre que ya pues haya más de esta cantidad o que ya se vea, pues siempre va a ser patológico y va a requerir estudio. Y esta proteinuria pues ya sería una manifestación del deterioro, porque pues en sí uno de los mecanismos es la pérdida de podocitos, no se conoce exactamente por qué, pero va a cambiar el tamaño en los poros y va a aumentar su permeabilidad con la consiguiente proteinuria, y entonces por eso es también de la restricción calórica y proteica, que pues le va a ayudar a la disminución de la pérdida de la función de la filtración renal, que es lo que ha mencionado el doctor. Y pues aparte de que pues, disminuye su filtración, también va a haber cambios en la capacidad de concentración y dilución de la orina, que si bien en jóvenes o en jóvenes normales el patrón de excreción es diurno, entonces ya con el envejecimiento va a haber cambios en el patrón tanto del sueño como de la excreción, y esto pues se invierte. Va a haber mayor excreción durante la noche que durante el día, y esto pues es lo que se le conoce como nicturia. Y esto es normal con la edad. No se conoce exactamente el mecanismo, pero pues se cree que hay causas tanto renales como neuroendocrinas, ya sea por las renales, la disminución de la capacidad de concentración y retención del sodio, o alteraciones en el sistema renina-angiotensina-aldosterona,
o ya sea pues a nivel, causas neuroendocrinas como alteraciones en la producción o secreción de ADH o en los receptores de la ADH o alteraciones en la producción y función del péptido natriurético auricular. No se sabe exactamente, pero se observa este patrón invertido. Y pues ya que se pierde esta capacidad de concentración, esto va a hacer que el riñón ya no responda de la misma manera y entonces a los cambios de deshidratación y carga de agua, por lo que es más fácil que se desarrolle insuficiencia renal o alguna lesión nefrotóxica. Sin embargo, pues siempre que la ingesta total de agua sea adecuada, la función renal será adecuada. Siempre y cuando se tomen sus 2,5 a 3 litros, pues va a seguir normal. Y hay que pues, asegurarnos de que los adultos mayores sigan consumiendo estas cantidades normales, porque hay factores como la soledad, la inmovilidad, la confusión, el miedo a la incontinencia, que ya es normal, bueno, por la edad, que los lleva a disminuir el consumo, a la ingesta de esta, o incluso el uso de diuréticos por otras enfermedades que se tengan, pues todo esto va a alterar también en sí la función renal. Y ya, pues, dentro de las consecuencias de todas estas alteraciones, vamos a tener, pues, disminución de la síntesis de eritropoyetina y de vitamina D, descenso del aclaramiento de la insulina, ya no va a tener la misma capacidad de adaptación a situaciones de estrés, alteraciones en la secreción de renina y de péptido natriurético auricular. También se pierde la sensibilidad a la sed. También a veces no se dan cuenta de que están deshidratados porque ya no sienten sed. Se pierde la concentración, dilución y lleva a situaciones de hipernatremia, hiponatremia o incluso de hiperpotasemia. También por los mismos fármacos, por ejemplo, que afectan a la aldosterona y son más sal sensibles debido a la disminución de las sustancias natriuréticas. Entonces, influye en muchos aspectos del organismo, la función renal. Y estos pacientes pues deben ser tratados cuando hay una función renal deficiente de una forma agresiva independientemente de la edad, para evitar pues que alcancen fases avanzadas de la enfermedad renal o que lleguen en una etapa terminal. Y se debe tener cuidado pues con la polifarmacia y para evitar efectos de posibles toxinas renales y tener cuidado con los aminoglucósidos, AINES y colorantes. Y pues ya como conclusión tenemos que pues, el riñón disminuye conforme pasa la edad. Aquí menciona que, por ejemplo, a los 20 años pesa 260 gramos y a los 80 ya pesa unos 200 gramos. Entonces disminuye de tamaño y volumen. El flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración disminuyen también en un 50% entre los 40 y 70 años y nos va a dar más propensión a nefropatías, infecciones, poliuria, nicturia, disuria, incontinencia, hematuria. Sin embargo, si se lleva en condiciones normales, ausencia de otras enfermedades, pues la reserva de función renal se puede mantener adecuada hasta los 80 años. La proteinuria en sí también es un factor de progresión y mortalidad cardiovascular. Es un factor determinante y la función renal es un factor que determina la longevidad también, es importante. Por lo tanto, para terminar, pues ya tenemos que debemos detectar precozmente la enfermedad renal crónica, conocer los factores y controlarlos, como la proteinuria, hipertensión, dislipidemia, que afecten este daño, ajustar los medicamentos en base al filtrado glomerular del paciente y controlar los factores de inflamación, reduciendo pues, la restricción calórica con una buena alimentación y mantener las tasas adecuadas de vitamina D. Y ya eso sería todo de mi parte. Muy bien, vamos a dejarle aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nada? No. No. No, doctor. Bueno. Ok, pues. Mañana nos vemos. Mañana vaya a conectar el iPad porque vamos a hacer algunos ejercicios mañana. Vamos a ver qué más sigue en el tema y ya luego les expondré. Muy bien. ¿Eso, de acuerdo? Perfecto. Sí, Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.